Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 17 de abril 2022. El Señor ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Dios les bendiga, felicidades, porque el día de hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor y por supuesto la posibilidad de nuestra vida eterna y nuestro compañerismo con el Señor. Bendito sea Él. Seguimos con la serie La vida sigue, número 18 el día de hoy. Permítame compartir un curioso poema llamado Pasatiempo de Mario Benedetti. Dice así: cuando éramos niños los viejos tenían como 30, un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego cuando muchachos los viejos eran gente de 40, un estanque era océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50, un lago era un océano, la muerte era la muerte de otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. ¿Qué les parece? Definitivamente, el tiempo y la edad nos hacen conscientes de la vida y de la muerte. He aquí la reflexión especial del día de hoy. Vivamos las etapas del duelo con fe. Mire cómo dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 y siguientes. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén. Lucas 24, versículos 1 hasta el versículo 10. ¿Qué les parece esta importante escena de la resurrección? Ahora déjenme compartirles algo. En el mundo de la psicología, de la tanatología, se habla de 5 etapas del duelo, 5 etapas de la experiencia de una pérdida, sea la pérdida de un ser querido o la pérdida de alguna otra cosa, pero se habla de 5 etapas del duelo. Número 1, la negación. Voy a definirlas muy brevemente. La negación tiene que ver con negar la pérdida, no sucedió, o negar su importancia y afectación en nosotros. No me importa, y decimos así, ocultando nuestro profundo dolor. La ira, etapa 2, la ira, frustración, impotencia, malestar, ira, coraje y búsqueda de culpables. Este tiene la culpa, aquel tiene la culpa, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos aquello? 3, la negociación. Viene siendo la esperanza de que de algún modo las cosas se pueden arreglar o se pueden resolver. Cuando se pierde una relación, por ejemplo, existe la esperanza de que tal vez hacemos algo y recuperamos la relación. Cuando alguien se nos muere, pensamos que de algún modo eso puede ser para bien, para esa persona está mejor que nosotros, cosas así, negociación. Etapa número 4, la depresión. Se comienza a asumir la realidad del dolor, de la ausencia, y se enfrenta con conciencia la tristeza y la desesperanza. Aunque es una buena etapa porque comenzamos a dar sentido a las cosas, pero produce un profundo dolor. Y finalmente la etapa 5, la aceptación, un estado de calma asociado con la comprensión del proceso de la vida. Es decir, descubrimos, reconocemos, así es la vida, es el transcurrir de la vida y vamos llegando a la aceptación. Hagamos un ejercicio, independientemente de lo que creamos estas etapas, hagamos un ejercicio de poner en paralelo estas etapas, pero desde el punto de vista de la fe. Es decir, considerando a los que creemos en Dios y seguimos al Señor, ¿cómo vivimos estas etapas? Y déjeme relacionar estas etapas con lo que dice este pasaje que hemos estudiado y con otros pasajes de la Escritura. Número 1, la negación. En medio del dolor que sentimos por una pérdida, olvidamos e inconscientemente negamos la realidad de la esperanza de la eternidad. En este caso, nuestra negación es que negamos lo que sabemos de la eternidad. Se nos olvida que hay algo más que la vida física, se nos olvida eso. Esta negación nos produce desesperanza porque creemos que la muerte es el fin. Creemos que esa pérdida se acabó todo. La solución es regresar a una verdad esencial de nuestra fe,
No fuimos creados para esta vida, no fuimos creados para vivir para siempre, sino para una más alta y superior experiencia de vida eterna. Las mujeres de la historia fueron al sepulcro porque de alguna manera algo les decía que aquello no podía terminar así. No pensaron en la enorme piedra, ni en la guardia de soldados, ni en el peligro, sencillamente fueron porque su fe les movió a hacerlo así. Segunda etapa, la ira. Nos asaltan los hubieras y culpamos a las circunstancias o a otras personas, incluso a Dios. Como Marta y María. Cuando Marta y María tenían a su hermano Lázaro enfermo, mandaron llamar al Señor. Y el Señor no solamente no fue de inmediato, sino que se tardó 2 días más donde estaba. Y finalmente cuando llega, ha muerto. Y las dos le dijeron al Señor, en 2 momentos diferentes, no se pusieron de acuerdo al parecer, en 2 momentos diferentes le dijeron al Señor, si hubieras estado aquí. Podemos notar el dejo. Mi hermano no habría muerto si hubiera estado aquí. El dejo de reproche para el mismo Señor. Como Job, que culpó a Dios de todas sus desgracias. Y nos alejamos de la iglesia, y nos alejamos de Dios, dejamos de orar, de leer la Biblia. Se nos olvida que Dios es soberano y que no tenemos derecho alguno a reclamarle. Las mujeres de esta historia no se ocuparon de reclamar ni de buscar culpables. Sencillamente siguieron buscando al Señor como cuando estaba vivo. Hicieron igual que siempre, fueron a buscarle. Estaba en la tumba, pero ellas igual fueron a buscarle. Qué interesante. Tercera etapa, la negociación. En lo espiritual, en asuntos de fe, recordamos las enseñanzas básicas de la fe. La salvación, la vida eterna, la misericordia de Dios, su suprema voluntad. Recordamos aquello que dice que todo obra para bien de los que aman a Dios, y aunque se nos dificulte entenderlo, lo recordamos en esta etapa de negociación. Buscamos a Dios en oración, buscamos consuelo en su iglesia, recordamos todas las enseñanzas de la palabra que nos han dado. Aquellas mujeres fueron sensibles a la revelación de Dios que les fue dada por medio de los ángeles, los seres celestiales que estaban ahí, y experimentaron bendición. Etapa número 4, la depresión. En esa etapa nosotros, en fe, ubicamos nuestro dolor como algo que no se irá de aquí, pero recordamos que tiene un propósito, reconocemos que tiene un propósito. No se sana el sufrimiento, pero lo usamos como una motivación para creer, esperar y seguir adelante. Y entonces nos desahogamos ante el Señor, compartimos el dolor con otros, somos consolados por su iglesia, reconocemos nuestro duelo y lo enfrentamos con la ayuda de la gracia de Dios. Se le llama esta etapa la depresión porque es la etapa en la que somos conscientes del dolor, somos conscientes de la ausencia, pues cuando somos cristianos, entonces al ser tan conscientes nos desahogamos en Dios, nos desahogamos con otros, con su iglesia, somos consolados y reconocemos que nuestro duelo está ahí, pero lo enfrentamos con la ayuda de la gracia de Dios. Aquellas mujeres entendieron y aceptaron el mensaje de la revelación de Dios y lo compartieron. Recibieron lo que los ángeles dijeron, pues ¿recuerdan lo que Él dijo? ¿Recuerdan que Él mismo dijo que iba a pasar esto? Vayan y díganse los apóstoles, y fueron corriendo a hacerlo. Y número 5, la aceptación. Usamos nuestro dolor para seguir adelante. Esa es esta etapa. Reconocemos la soberanía de Dios, que Él es dueño de todo cuanto existe. Aprovechamos el dolor para tener fe y esperanza. Usamos nuestras circunstancias para vivir a plenitud. Aquellas mujeres convirtieron su dolor en un ministerio de proclamación. Fueron y proclamaron a los apóstoles. Por cierto, no les creyeron ellos y tuvieron que ir a constatarlo también. Pero, hermanos, para terminar, no perdamos de vista en este proceso de duelo, que ya expliqué cómo lo enfrentamos en fe, cómo lo enfrentamos los que somos cristianos. En este proceso de duelo no olvidemos una frase que los ángeles les dijeron a estas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No busquemos entre los muertos a nuestros seres queridos que han ido a la presencia del Señor, porque no están entre los muertos. Nosotros estamos más entre los muertos que ellos. Ellos están entre los vivos eternamente. Las mujeres aquellas no debieron buscar a Jesús entre los muertos, porque estaba vivo. Tampoco nosotros debemos buscar a nuestros seres queridos entre los muertos, porque están vivos. El Señor los resucitó para vida eterna. Los cristianos podemos superar nuestros duelos, porque la vida sigue. ¡Feliz resurrección! El Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Dios les bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.